Esta glamurosa TikToker era conocida por su belleza, su fabuloso guardarropa y su contenido de estilo de vida. Luego encontraron su cuerpo en una camioneta y lamentablemente no fue el único hallazgo. ¿Fue esto un asesinato al azar o fue un ataque dirigido? Estamos analizando lo que sabemos hasta ahora con la exagente del FBI y la CIA, Tracy Walder. Creo que esto probablemente fue un ataque dirigido por el cártel. En mi opinión, esto parece muy dirigido. Parece que las personas realmente los estuvieron esperando, sabían cuáles eran sus movimientos y los habían estado observando durante bastante tiempo. Y luego, obviamente, está el hecho de que fueron desechados de la manera en que lo hicieron. Normalmente eso es algo que vemos con los cárteles y las ejecuciones que ellos realizan. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. Hallaron el cuerpo de Esmeralda Ferrer Garibay envuelto en plástico en una camioneta abandonada. Dos hombres fueron interrogados por su asesinato. Luego, en un giro inesperado, esos hombres fueron secuestrados por hombres armados a los pocos minutos de salir de la fiscalía. Esmeralda Ferrer Garibay ha acumulado decenas de miles de seguidores solo en TikTok. Su página muestra fotos glamurosas de ella, viajes lujosos, autos, zapatos y bolsos de diseñador. Parecía que estaba viviendo el sueño. Hallaron 4 cuerpos en una Ford Ranger gris abandonada en Guadalajara, México. Uno era Esmeralda. Sorprendentemente, los otros eran de su familia, su esposo Roberto, de 36 años, y sus hijos de 13 y 7 años. Sus cuerpos se hallaron el 22 de agosto, pero sus identidades se confirmaron 6 días después. Lo que es aún más impactante es que los 4 cuerpos estaban envueltos en plástico antes de ser arrojados a la camioneta. Se cree que la familia fue ejecutada, según los investigadores. Los hallazgos iniciales apuntan a un posible ataque de un cártel. Según el Latin Times, Esmeralda parecía abrazar los narcocorridos, especialmente en sus videos de TikTok. Los narcocorridos son baladas mexicanas que aparentemente glorifican la cultura del narcotráfico. Uno de sus videos virales tenía el título Ventajas de tener un novio narco. Pero tal vez ese título solo era para aparentar en las redes sociales porque, según el mismo informe, los hallazgos preliminares muestran que Roberto, su esposo, ni siquiera era miembro de una banda ni del cártel. Sin embargo, los investigadores sí creen que el trabajo de Roberto probablemente fue el motivo detrás de los asesinatos. Esto es lo que sabemos sobre el esposo de Esmeralda. Se reporta que él cultivaba tomates y vendía vehículos. Aunque esos trabajos no parecen peligrosos, las autoridades en México creen que pudieron atraer la violencia de grupos criminales. Las autoridades aclararon que el contenido de Esmeralda fue la principal causa del ataque. Sin embargo, las autoridades tuvieron que trabajar hacia atrás, comenzando desde la camioneta en la que encontraron a ella y a su familia. Según el Latin Times, las autoridades utilizaron videos de cámaras de seguridad y datos del Ministerio de Seguridad y la Guardia Nacional. Así siguieron la camioneta hasta un taller mecánico. La policía supuestamente halló sangre, casquillos usados y pruebas balísticas durante el allanamiento. Con esas pistas, creen que la familia fue ejecutada en el taller y sus cuerpos trasladados en la camioneta. La fiscal señaló que, aunque faltan los resultados forenses, las pruebas balísticas y de sangre casi confirman que ahí fueron asesinados. Más tarde, 2 trabajadores fueron detenidos, Héctor Manuel Martínez y otro hombre apodado El Chino. Héctor y El Chino fueron liberados por falta de pruebas. Pero en un giro impactante, ambos hombres, junto con 2 de sus familiares, fueron secuestrados por un grupo armado. Las autoridades dicen que El Chino escapó, pero hasta el momento de esta grabación, los otros 3 siguen desaparecidos. La fiscal Blanco Trujillo declaró al Latin Times que los secuestradores vigilaron la salida de la oficina por más de 2 horas. Así que tienes un ataque coordinado para matar a una familia de 4 personas y un plan coordinado para secuestrar a las personas que fueron interrogadas al respecto. ¿Son las mismas personas detrás de esto o el secuestro fue una venganza? Nada de esto está claro ahora. Todavía hay mucho misterio en este caso. Ahora me acompaña la exagente del FBI y la CIA, Tracy Walder. Tracy, gracias por acompañarme. Entonces tenemos a esta glamurosa TikToker y a toda su familia, que fueron encontrados muertos, envueltos en plástico, en la parte trasera de una camioneta abandonada. ¿Qué opinas de este caso? Gracias por invitarme, Elizabeth. Me parece muy triste, sobre todo por 2 niñas de 7 y 13 años que fueron ejecutadas y abandonadas como basura. Obviamente no estoy restando importancia a la vida de los padres, pero creo que a veces casos como este son aún más difíciles cuando hay dos, ya sabes, niñas aparentemente inocentes involucradas.
Y por lo que sabemos hasta ahora, ¿crees, de nuevo, con la información limitada que se ha dado hasta ahora, crees que esto fue un ataque de un cártel crimen organizado? ¿Qué crees que fue? Sabes, de nuevo, simplemente estoy haciendo una suposición basada en lo que sé y en las cosas en las que he trabajado. Creo que probablemente fue un ataque de un cartel. Esto me parece muy dirigido, en mi opinión. Parece que las personas realmente los esperaban, conocían sus movimientos y los observaban desde hacía tiempo. Y luego, obviamente, tienes el hecho de que fueron desechados de la manera en que lo hicieron. Normalmente eso es algo que vemos con los cárteles y las ejecuciones que ellos realizan. ¿Y a quién crees que los asesinos estaban buscando? ¿Crees que era a Esmeralda? ¿Crees que era su esposo? Quiero decir, las autoridades dicen que su esposo era agricultor de tomates y se dedicaba a la compraventa de vehículos, y eso pudo haberlo convertido en un objetivo para el crimen organizado. ¿Pero tú qué piensas? En mi opinión, creo que es una combinación de ambas cosas. Cada vez que presumes una gran riqueza, yo revisé sus redes sociales y eso es lo que ella estaba haciendo. Y de nuevo, no estoy diciendo en absoluto que ella mereciera nada de esto. Absolutamente no lo merecía. Las personas pueden tener sus plataformas y usarlas como deseen, pero deben tener cuidado. Sabes, cuando presumes ese nivel de riqueza, no sé si realmente la tenía o no, pero ella lo hacía. Eso sí te convierte en un objetivo. Tengo una amiga que también hace eso en TikTok y ha sido víctima de una invasión a su casa. Te convierte en un objetivo. Además, ella ha hecho comentarios de que su esposo, ya sabes, trabajó para un cartel. No sé en absoluto si esos comentarios fueron casuales o si realmente eran ciertos. Creo que, ya sabes, muchas veces, especialmente en México en general, hay personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas con los salarios que tienen en sus trabajos. Y muchas veces por eso recurren a trabajar para el cártel. Así que creo que podría haber sido una combinación de ambas cosas. Y parece que estamos viendo a muchos creadores de contenido que terminan siendo víctimas de este tipo de crímenes, o ya sabes, en otros casos, no en este caso en particular, pero también como perpetradores de crímenes y cosas así en países extranjeros. ¿Crees que es algo de lo que los creadores de contenido deberían ser más cautelosos o más conscientes, debería decir, en cuanto a lo que publican? Porque ya sabes, aunque a mí como espectadora me encanta ver bolsos de lujo, autos, zapatos y todas esas cosas, creo que, por otro lado, las personas que están interesadas en obtener eso también podrían estar viendo el mismo contenido que yo y querer hacer cosas más nefastas, como atacar a una familia inocente, como estamos viendo que sucede en este caso. ¿Crees que los creadores de contenido deberían ser más conscientes de eso? 100%. Creo que tienes toda la razón. Y como dije, de hecho, tengo una amiga muy cercana que es una influencer bastante reconocida en TikTok. Estamos hablando de millones y millones de seguidores, alguien con quien he sido muy amiga durante casi una década. Nuestros hijos son amigos, van a su casa a jugar y cosas así. La vi hace unas semanas y estaba platicando con ella sobre su nuevo proyecto. Ella tiene medidas de seguridad, pero no diré cuáles para no ponerla en riesgo. Y todo fue por un robo con allanamiento de morada que sufrió en su casa. Y sí, ella hace unboxing de artículos extremadamente caros y de lujo de gama muy alta. Así es ella. No voy a decirle que no lo haga, pero ni en sus sueños más locos estoy segura. Y su casa ya estaba bastante bien asegurada incluso antes de esto, que ella esperara que algo así sucediera. Y por eso creo que realmente los influencers realmente deben tener cuidado con lo que están publicando allá afuera. Y si eligen publicar ese contenido de alta gama, que de nuevo está perfectamente bien, realmente deben asegurarse de tener las medidas de seguridad adecuadas en su lugar. No puedo enfatizar lo preliminar de la información, pero tengo curiosidad. ¿Por qué crees que los asesinos también mataron a los niños? Pensé que tal vez habría alguna manera, si esto fuera un ataque del crimen organizado o un ataque de un cartel, de que, ya sabes, tal vez los niños serían perdonados. ¿Por qué crees que ellos también fueron asesinados? Solo tienen 7 y 13 años. Son inocentes como las demás víctimas. Tengo curiosidad. ¿Por qué crees que mataron a los niños? ¿Sabes? Creo que esa es la pregunta de la mayoría de las personas. Creo que en este caso pienso que ocurrió algo bastante significativo en algún tipo de ruptura con el cártel. Y o bien se debía a una cantidad significativa de dinero o ya había habido violencia de represalia. Y creo que, porque tienes razón, ellos pudieron haberlo hecho de nuevo, sin restarle importancia a este crimen en absoluto. Realmente pudieron haber dirigido su ataque a los adultos en esta situación, porque de nuevo, creo que ya los habían estado vigilando por un tiempo, pero hicieron un esfuerzo por cometer este crimen cuando los niños estaban presentes.
Y por eso creo que esto es parte de ese mensaje general, porque muchas veces eso es lo que hace el cártel. Ellos eliminan familias enteras como resultado de intentar vengarse o saldar alguna cuenta. Quizás solo una persona era el objetivo, pero toda su familia termina siendo víctima del delito. Cuando las autoridades rastrearon la camioneta donde hallaron muerta a la familia hasta un taller mecánico, encontraron sangre. Hallaron casquillos de bala usados, lo que sugería que la familia fue asesinada ahí. ¿Coincides con las autoridades en que la familia pudo haber sido asesinada en ese taller mecánico? Eso es lo que yo creo. Simplemente me parece que ese es el punto de origen del crimen. Obviamente, sabes, especialmente con base en los casquillos de bala encontrados, eso definitivamente me indica que ahí probablemente ocurrió el tiroteo. Y honestamente, eso en realidad habla de la audacia, para ser completamente sincera, porque normalmente cuando vemos crímenes así, la gente suele recoger sus casquillos de bala. No quieren que puedan ser rastreados, no quieren que haya ninguna evidencia forense ahí, pero me parece que a estas personas no les importa necesariamente y no creen que las vayan a atrapar. ¿Y qué opinas incluso sobre los hombres que fueron detenidos para ser interrogados? Luego fueron secuestrados. Quiero decir, uno logró escapar, pero todavía hay 3 hombres que siguen desaparecidos mientras hablamos de esto, mientras estamos grabando esto ahora mismo. ¿Pero te sorprende que haya pasado eso? ¿O crees que posiblemente fue por venganza o tal vez para enviar un mensaje como no hables, no delates, algo así? ¿Qué piensas de los hombres que arrestaron y después secuestraron? Creo que definitivamente fue para enviar un mensaje y, en mi opinión, el que logró escapar está en un peligro bastante serio. Creo que probablemente lo están buscando en este momento, no la policía, sino los cárteles, en mi opinión, en este caso. Supongo que esta persona se mantendrá oculta y no hablará en absoluto sobre este crimen. Por eso, al final, será muy difícil llevar a alguien ante la justicia. Y luego, investigando casos que ocurren en México, sé que mucha gente tiene sus propias opiniones sobre lo que sucede en ese país. ¿Pero ves que cosas como esta sucedan a menudo en Guadalajara? Es difícil en general porque nuestro país tampoco es perfecto, ¿no? Y muchas veces viene de este lugar donde la gente habla mal de México y de sus fuerzas del orden. Creo que eso en realidad es completamente injusto, en mi opinión. Pero el problema es que, de nuevo, gran parte del aparato de justicia penal ha sido infiltrado por estos cárteles de la droga. No digo que el comportamiento sea aceptable, porque no lo es. Y hay muchas personas que no creen que este comportamiento sea aceptable. No es algo que pase 100 veces al día, todos los días. Lamentablemente, este tipo de violencia está muy presente en sus vidas. Y en cuanto a investigar y trabajar en un caso como este, con tan pocas pistas y tal vez personas que tienen miedo de hablar, ¿qué tan difícil es investigar un caso para las autoridades que solo están tratando de hacer su trabajo, reunir a una familia y lograr que obtengan justicia? ¿Cómo es cuando la gente tiene demasiado miedo para hablar? La policía tiene miedo, sinceramente. O sea, viste que eliminaron a toda una familia, ¿verdad? Eliminaron a toda la familia. Y además de eso, cualquiera que fue llevado para ser interrogado, obviamente, aparte de la persona que escapó, también fue secuestrado y supongo que también está muerto. Así que creo que la policía siente esta amenaza probablemente todos los días y eso lo hace muy difícil. Tampoco quieren que sus familias se conviertan en objetivos de esto, y lo entiendo. Sí, es muy difícil. Es una situación complicada. Espero que la familia logre justicia de algún modo. Tracy Walder, quiero agradecerte mucho por tu perspectiva sobre este caso. Realmente aprecio tu tiempo hoy. Gracias por invitarme, Elizabeth. Hasta el momento de esta grabación, no se han realizado arrestos oficiales y se informa que los 3 hombres que fueron secuestrados siguen desaparecidos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.